El lago Lanier, archivos número 2. Gallos y galleros, muy buenas noches. El día de hoy vengo a hablarles sobre el lago Lanier, el cual muchos que lo han visitado y la mayoría en el estado de Georgia, Estados Unidos, dicen y están convencidos que el lago Lanier está maldito. Gallos y galleros, bienvenidos a La Jaiba. Este lago, el cual es artificial, se ubica al norte de Georgia, muy cerca de Sugar Hills, un lago con muy hermosas vistas. El lago fue creado en la década de 1950, inundando una que otra construcción, entre ellas una pista de carreras, edificios, y por lo que mucha gente le atribuye la maldición, un cementerio, al igual que lo que abarca gran parte del lago Lanier. Eran antiguas tierras indígenas. El lago Lanier ha cobrado más de 200 víctimas a lo largo de 28 años desde 1994. Todo comenzó cuando llegó el cuerpo de ingenieros de la Armada de Estados Unidos, quienes querían crear un lago para dar energía y agua a la ciudad de Atlanta. El gobierno ofreció dinero a los granjeros por su tierra para poder construirlo ahí. Eventualmente, alrededor de 700 familias vendieron un total de 56,000 acres al gobierno, que construyó una presa en el río Chattahoochee para formar el lago, y los granjeros vieron cómo sus tierras literalmente se hundían y desaparecían ante sus ojos. A lo largo de los años, nadadores han reportado avistamientos aterradores bajo las oscuras aguas. Algunos cuentan historias sobre un pez gato tan grande como un Volkswagen, pero la historia más popular es la de la Dama del Lago. En abril de 1958 murió la víctima más famosa de este lago, Susie Roberts, una mujer que perdió el control de su auto y chocó en el puente Lanier. Su carro quedó en el fondo del agua y con su muerte nació la leyenda de la Dama del Lago Lanier. A bordo del vehículo iban 2 personas, y aunque el cuerpo de la pasajera Delia Mae Parker Young fue recuperado, un año después, los restos de Roberts y su vehículo no fueron localizados hasta noviembre de 1990. YouTube tiene videos de buceadores que han viajado a las profundidades para encontrarse con escombros y botes hundidos. En 2017, el buceador Buck Buchanan dijo que ha sentido partes de cuerpos en sus excursiones. Dice que al momento de estirar la mano en la inmensa oscuridad del océano, sientes un brazo o una pierna y no se mueve. Antes de continuar, gallos, quisiera recordarles que si les está gustando el contenido, pueden darle like, comentar, compartir y suscribirse, por favor. De igual manera pueden escucharme en Spotify y Apple Podcast. Si tú tienes una historia, envíamela a mi Instagram, lajaiba016. De igual manera puedes unirte a mi comunidad de Reddit, Historias de Red, para que puedas compartir tu historia de manera mucho más anónima. Todas mis redes se encuentran en la descripción del video. Sin nada más que decir, continuemos. La primera de esta ola de muertes ocurrió el 18 de junio de 2012, cuando Jake Prince, de 9 años, y su hermano Griffin, de 13 años, fueron golpeados y asesinados por un bote a toda velocidad. Pocas semanas después de este trágico accidente, el 9 de julio, Kyle Glover, de 11 años,
fue golpeado mientras viajaba en una moto acuática. Aunque los médicos lucharon por salvar su vida, murió 2 semanas después, el 21 de julio, y fue retirado del soporte vital. Un amigo del muchacho de 15 años también resultó herido. Estos trágicos accidentes tomaron por asalto a los medios de comunicación y en poco tiempo el lago Lanier o Lake Lanier estaba siendo considerado maldito. Si bien estas fueron quizás las muertes de más alto perfil que ocurrieron en el lago Lanier, este tipo de accidentes y ahogamientos han estado ocurriendo con una frecuencia inquietante desde que el lago se abrió por primera vez al público. También hay gente que ha desaparecido, como el de un hombre de Georgia llamado Kelly Nash, de 25 años, que desapareció de su casa en Beaufort, Georgia, el 5 de enero del 2015. Se despertó temprano en la mañana, por ahí de las 4 de la madrugada, con un poco de gripe, tos y estornudando, unos cuantos síntomas ligeros, y le dijo a su novia Jessica Sexton que estaba con él en ese momento. Él le dijo que se sentía terrible y que probablemente debería ver a un médico antes de volver a la cama. Luego Sexton se despertó nuevamente a las 7:30 de la mañana para descubrir que Nash se había ido y que no se había llevado su billetera, las llaves del auto ni su identificación. Cuando Nash todavía no había regresado esa noche, se llamó a la policía y se descubrió que faltaba una pistola de 9 milímetros en la casa, pero ninguna de las otras pertenencias de Nash faltaba o estaba fuera de lugar. Posteriormente se lanzaría una búsqueda masiva de Nash. No fue sino hasta un mes después de su extraña desaparición, el 8 de febrero, que un pescador encontró el cuerpo descompuesto de Nash en el lago Lanier. Nash todavía llevaba los pantalones de pijama y la camisa oscura que llevaba cuando desapareció, y aunque el cuerpo parecía no tener un gran trauma, se descubrió que había sufrido una herida de bala en la cabeza. En otro caso misterioso, una estudiante de Gainesville High School de 16 años llamada Hannah Truelove desapareció de un complejo de apartamentos cerca del lago Lanier donde vivía con su madre la mañana del 24 de agosto del 2012. Al día siguiente, el cuerpo de Hannah fue encontrado en una zona boscosa junto al lago por otro residente del complejo de apartamentos. La niña había sido apuñalada varias veces. Sin embargo, no estaba claro si las heridas eran potencialmente mortales y la causa real de la muerte seguía siendo otra. Aunque las autoridades pudieron descartar ahogarse, lo que hizo que el caso fuera más aún espeluznante fue una serie de tweets que Hannah había hecho en Twitter poco antes de su muerte, que expresaban descontento general con su vida en el complejo de apartamentos y su miedo a un acosador. Las autoridades nunca pudieron obtener ninguna información de los tweets, y de hecho nunca surgieron pistas y no se detuvo a ningún sospechoso en el caso, a pesar de una investigación importante y entrevistas exhaustivas con vecinos y residentes cercanos, ninguno de los cuales había visto o escuchado algo sospechoso el día en que Hannah desapareció.
Regresemos a hablar sobre la Dama del Lago. En abril de 1958, una joven que trabajaba en la Academia Militar de Riverside, Delia Parker Young, y su amiga Susie Roberts se dirigieron a Three Gables en Dawsonville, en el Ford de 1954 de Susie, para salir por la noche. Nunca volverían. Una investigación posterior sobre su desaparición descubrió que habían visitado una estación de servicio esa noche y se habían ido sin pagar. La única pista que quedaba en la escena era una serie de marcas de derrape en la carretera que parecían sugerir que el automóvil se había deslizado fuera del puente Lanier en la autopista Dawsonville y se había adentrado en el lago, pero no se encontró ningún vehículo. Los buzos que fueron traídos para buscar el automóvil no pudieron localizarlo debido a la poca visibilidad en el agua turbia y a las masas de troncos de árboles que cubrían el fondo del lago. Durante 18 meses, la policía no pudo encontrar más pistas ni rastros de las mujeres desaparecidas o el automóvil, pero luego un pescador llamado C.A. Simpson hizo un horrible descubrimiento cuando el cuerpo descompuesto de lo que se pensaba que era el de Delia Parker Young de repente flotó fuera de las profundidades. Curiosamente, al cadáver, que no se pudo identificar de manera completamente positiva en ese momento, le faltaban 2 dedos del pie izquierdo y ambas manos. Nunca se supo por qué al cuerpo le faltaban las manos y los pies o cuál había sido la causa de la muerte. Sin forma de saber si el cadáver era el de Delia, finalmente fue enterrado en una tumba sin marcar en el cementerio de Alta Vista. El misterio desconcertaría a las autoridades durante décadas, hasta noviembre de 1990, cuando la construcción de una expansión del puente Lanier estaba en marcha. Mientras los equipos de construcción dragaban el fondo del lago para establecer los pilares de la expansión, descubrieron un casco oxidado de un Ford de 1954 que contenía los restos de un cuerpo humano. El automóvil había estado escondido dentro de troncos de árboles, lodo y otros detritos en 90 pies de agua en una pendiente empinada. El cuerpo fue descompuesto hasta el punto de no ser identificable, pero las pertenencias encontradas en él, incluyendo un bolso, anillos y un reloj, pudieron probar de manera concluyente que el cuerpo era el de la desaparecida Susie Roberts. A la luz de este descubrimiento, se concluyó que el otro cuerpo había sido Delia Parker Young. Se dice que una joven fantasmal, vestida con un vestido azul y que le faltan las manos, a veces se puede ver caminando por todo el puente de Lanier, y se dice que es el fantasma de Delia Parker Young, ya que había estado vestida azul en la noche de su muerte y su cuerpo había sido encontrado sin manos. Gallos y galleros, muchas gracias por haber llegado hasta el final, se agradece la atención. Sin nada más que decir, los despido, muy buenas noches, adiós.